carga 3 veces mayor para poder participar en un proceso ordinario como candidato independiente. Bien, pues así las cosas. Además, en este caso de estos dos candidatos no nos ordenó el registro, simplemente hace el análisis de proporcionalidad y dice, bueno, pero como no presentaron nada, no los registres. Entonces no nos ordena el registro, nos quedamos con los 9. Aquí tienen ustedes fotografías del registro, ya de las planillas de los independientes. Él es el candidato de Zacatecas, es rector, como les decía, con un buen apoyo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí está otro candidato independiente más. Este es nuestro operativo de registro en donde recibimos los registros de los partidos políticos. Y luego vino, después del registro, otro tema interesantísimo. Varios candidatos de los 9, 6 nos presentan lista de representación proporcional y nos dicen, regístrame mi lista de representación proporcional. Y entonces vamos al análisis en el Consejo General. Para esto nos han pedido de todo, nos pidieron representante de los independientes ante el Consejo General. En el reglamento les reconocimos el derecho de tener representante ante el Consejo Municipal, que es la elección que les corresponde, pero en un escrito, en un documento bien hecho, en donde ellos dicen, oye, pero hay muchas decisiones que toma el Consejo General y que impactan en la elección municipal. Entonces queremos, fíjense, nos planteaban un representante entre todos, querían, yo creo que una rifa o un destapado, a ver quién se sentaba con nosotros en el Consejo General, pero nos pedían voz en el Consejo General. Sí se las negamos, no por otra razón, sino porque nos parecía muy complicado que uno de ellos representara a los 9, porque al final de cuentas podrían ser intereses muy diferentes. Les negamos la representación y la otra opción era sentarlos a los 9, entonces negamos la representación en el Consejo General. Pero como hay algunas consejeras y consejeros que realmente creemos que la figura es importante, pues tienen buena representación en el Consejo. Entonces, el tema que se nos presentaba ahora, si tenían derecho a RP. Acuérdense que la ley dice que no, textualmente dice, en ningún caso podrán participar para la asignación de regidores o diputaciones de representación proporcional. Nosotros en el reglamento que hicimos, este es un tema de fondo, ¿a qué bolsa mandamos los votos de los candidatos independientes en los municipios? Si solo están compitiendo por el principio de mayoría relativa, la ley dice así, la convocatoria así salió, el reglamento así lo reconoció y además establecimos, se siente feo, pero que esos votos van a la bolsa de votos nulos para los efectos de la distribución de RP, de representación proporcional. No había otra forma, ¿dónde más los mandamos? Promueven, como les digo, de los 9, 6 presentan lista de representación proporcional. Nosotros la negamos por las razones que les acabo de comentar y de esas 6 listas, 18 ciudadanos que pertenecen a las listas de 3 municipios, solo de 3, presentan un juicio de protección de los derechos político-electorales. La sala uniinstancial del Tribunal Electoral de Zacatecas determina aprobar el registro de esos 18 ciudadanos. Es decir, nos dice que en 3 municipios tendremos que hacer un cómputo diferente y darle representación proporcional a los partidos políticos. ¿En qué se basa la sala uniinstancial? Hace un control de convencionalidad ex oficio y a pesar de que estos artículos ya los había revisado la Corte, la Sala Superior, la Sala Monterrey, etcétera, nos dice, IES, te revoco el acuerdo y te ordeno que les registres sus listas de representación proporcional. A 3 municipios nada más. Ante esta situación nosotros pues somos muy obedientes de la autoridad jurisdiccional, señor magistrado. Entonces cumplimos, registramos estas 3 listas y los partidos políticos
hubo un fenómeno interesante, presentaron juicio de revisión constitucional algunos partidos políticos, el PRD, el PAN y ya, estos dos, no, y luego ciudadanos que iban en las listas de los partidos políticos como RP de esos municipios dijeron, pues qué hubo, ya me dejaron sin mi RP, entonces también promovieron JDCs, pero también ciudadanos de las primeras listas que no habían promovido su JDC de inmediato, presentaron un JDC diciendo, bueno, ¿y por qué no más en 3 municipios? Si somos 9, ¿no? Entonces, este asunto lo atrae la Sala Superior, que eso me parece que fue fundamental, que lo haya traído la Sala Superior y se acaba de resolver en términos de señalar que la restricción de los candidatos independientes en la elección municipal por el principio de representación proporcional no limita injustificadamente el derecho fundamental a ser votado, al cargo representativo. Y así pues, como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la legislatura de los estados, las legislaturas tienen la facultad de hacer la configuración legal de las candidaturas y que si en Zacatecas el legislador no permitió la participación en representación proporcional, así tenía que quedar, es decir, no lo vieron como una limitación que no permitiera el acceso al derecho de ser votado. En la postura, el magistrado Flavio Galván fue muy interesante su postura porque dijo, bueno, pero aquí no se agota el tema, o sea, no estamos revisando si en las candidaturas independientes en México se debe de reconocer el derecho a RP, Zacatecas no lo hizo, pero puede ser que en la legislación federal o en los demás estados se pueda permitir la participación en representación proporcional, porque al final del día el hecho de que estos votos se vayan a la bolsa de votos nulos y que no tengan una representación en el cabildo, pues es un tema de diseño del sistema político que tendremos todos que revisar, ¿no? Pero lo cierto es que esos votos se van a los votos nulos, ¿no? Con lo que políticamente eso implica. Ahora nosotros pues realizamos la procedencia del registro de los 9 candidatos, aquí tienen ustedes la lista, 2 en un municipio, fíjense, en Sombrerete van a competir 8 candidatos, 8, porque hay una coalición, la alianza Rescatemos Zacatecas, PAN-PRD, y llevan un candidato común, y luego tenemos los otros 5 partidos, son 6 candidatos, más 2 independientes. En un mismo municipio están compitiendo 2 independientes. Acuérdense que Quintana Roo tiene una disposición que dice que no es posible. Quintana Roo abre el registro para los independientes y aquel que obtiene el mayor número de firmas es el que pasa a la contienda constitucional. Se revisó la inconstitucionalidad de esta limitación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no era inconstitucional por 8 votos, que ese es un tema importante. Por 8 votos dijo la Corte que no era inconstitucional la figura. Cuando llega a la Sala Superior ya en una acción de control de constitucionalidad concreta, la Sala Superior dice, a ver, como la Corte ya lo aprobó por 8, hay una jurisprudencia que dice que cuando se aprueba por 8 votos es obligatoria para todos. Entonces, está bien, ya dijo la Corte que no es inconstitucional. Pero hubo 2 votos, un voto particular y un voto razonado del magistrado Flavio Galván 1 y de Mari Carmen Alanís el otro, muy interesantes, en donde la postura de ellos es que si bien es cierto, la Corte ya dijo y que no dice nada de lo que la Corte diga, habrá que revisar si realmente este tema pasa este test de proporcionalidad que yo les platicaba, ¿no? Si la limitación es idónea, si es necesaria y si es proporcional. Y ahí ambos magistrados dicen, pues hay que revisarlo, ¿no? Deberían de haberles permitido participar, como en nuestro caso, que sí tenemos un ayuntamiento donde van 2 candidatos a presidente municipal.
Ahí tienen, miren, estas son ya algunas imágenes. Ahí está Víctor Guerrero, su emblema es verde. Dice nuestro reglamento que los emblemas no pueden ser similares a los de los partidos políticos y que no deben contener los mismos colores ni los mismos elementos. La única limitación es que no contengan símbolos religiosos o alguna imagen o frase que sea denostativa o discriminatoria. Ahí está el de Víctor, ahí tienen a Rogelio Cárdenas de Zacatecas, al ingeniero Víctor. Álvarez Maínez fue nuestro dolor de cabeza, no es cierto. Diputado que promovió la reforma de candidaturas independientes, que se presentó como candidato independiente, que reunió un buen número de firmas, se registra como a las 12 del día como candidato independiente y como a las 6 de la tarde lo registra un partido político. Entonces, de nuestro reglamento decimos que prevalece el último de los registros, entonces ya le preguntamos, oye, te están registrando por un partido, y dijo, bueno, es mejor ser independiente, pero está bien, me voy con el partido. Y porque además su lema, si ustedes lo ven ahí, es mejor ser independiente, presidente de Guadalupe. Entonces, y ahora es candidato, pero fíjense qué interesante, pues yo creo que este es un tema de fondo, ¿no? No podemos limitar al ciudadano, y alguien decía, oye, es que los chapulines se ven muy feos y de independientes a partidos y de partidos a independientes se ven más mal. No, pues es la parte de la libertad política, ¿no? De poder tomar las decisiones. Este candidato lo hizo en el último momento, cuidó mucho su discurso en términos de decir, no, yo iba solito, pero me convencieron. Entonces se registra primero y luego ya lo registra el partido político. Acceso a radio y televisión, un tema fundamental. Ya les platicaba yo que el IFE nos decía, bueno, un reglamento va en contra de la Constitución, etcétera. ¿Qué hicimos en Zacatecas? Reconocimos el derecho a tener acceso a radio y televisión y lo reconocimos como si se tratara de un partido político de nueva creación, una bolsa para todos los independientes, ¿no? Porque habría que generar condiciones de equidad con los partidos. Entonces, se les trató como si este número de 9 candidatos independientes fueran un partido político y se les dio el 30% del tiempo que se les da de manera igualitaria a todos los partidos políticos. Pero el tema es de dónde lo tomamos. Nuestra ley no dice nada, nuestro reglamento estableció que sería del tiempo del Instituto Electoral. Entonces cedimos, el Instituto Electoral cedió tiempo para las candidaturas independientes. Así lo presentamos ante el Consejo General del IFE. El IFE dio cuenta, Lorenzo Córdoba Vianello, que es el presidente de la comisión, generó unos lineamientos para este acceso de los candidatos independientes. La gran discusión en el Consejo General fue si tenían derecho o no, en primer lugar. Y en segundo lugar, si un consejo electoral local podía con un escrito decirle, oye IFE, pues aquí te aviso que de los tiempos que me tocan, dale a los independientes, ¿no? Entonces al final se aprobó y se aprobó que fuera la Junta General Ejecutiva la que aprobara el pautado. Contra ese acuerdo vino un recurso del PRD que señaló que no era una facultad de la Junta General Ejecutiva, que tenía que pasar por el Comité de Radio y Televisión. Vean, la discusión de esa sesión fue muy interesante porque la postura de algunos partidos políticos fue dura en términos de decir, oye, pues ¿cómo le vamos a dar? La verdad no tuve la precaución de preguntarle al presidente de Quintana Roo porque allá estaba, como decimos en mi tierra, más peor, porque allá el tiempo era de los partidos políticos. Entonces allá la bolsa se iba a dividir en 8, con nosotros no, la bolsa de los partidos fue para ellos y de nuestra bolsa fue que otorgamos el tiempo. La Sala Superior resolvió ese recurso y determinó que sí corresponde al Comité de Radio y Televisión aprobar el pautado, pero nos dejó firme el tiempo de radio y televisión. Ahí tienen ustedes una reunión que tuvimos con los candidatos independientes y con el consejero Lorenzo Córdoba Vianello, precisamente viendo el asunto de radio y televisión.
A nosotros, ¿qué nos preocupaba como IES? Que arrancaran las campañas y que, acuérdense que tuvimos muy poco tiempo para darles ya la calidad de candidatos independientes. Es decir, nosotros resolvemos, no sé cómo está la ley aquí, presidente, pero con nosotros las campañas inician una vez que el Consejo General apruebe el registro, en ese mismo instante, no hay una fecha. Entonces, decíamos nosotros, si nos esperamos para que el independiente inicie su trámite de radio y televisión hasta que le digamos si eres candidato, pues va a salir un mes después, ¿no? Entonces, hubo la posibilidad y en eso el IFE y el consejero Lorenzo Córdoba fueron absolutamente comprensivos con la dinámica del proceso electoral de Zacatecas, de que aunque todavía no tenían la calidad legal, pudieran ellos ir adelantando su procedimiento y salieran al mismo tiempo que los candidatos de los partidos, ¿no? Porque era poco tiempo además el que les correspondía y para no retrasarlo. Ahí tienen ustedes esta reunión, están los logos ya de los candidatos independientes en la mesa y se aprobó el modelo de distribución de tiempo por el Comité de Radio y Televisión para Zacatecas y en este nuevo modelo se establecen 106 impactos de 30 segundos en cada emisora de radio y cada canal de televisión para los independientes. Con el problema que seguramente ustedes están pensando, a ver, tenemos un candidato en Sombrerete que está en la parte sur y un candidato en Mazapil que está en la parte norte. ¿Y cómo le hacemos para que uno se oiga nada más en su municipio y el otro también? No hay posibilidades, ya saben que ha habido una reticencia, hay quien dice que técnicamente sí se puede, pero los señores concesionarios de radio hasta este momento han dicho no podemos limitar la señal, técnicamente es imposible y a mí lo que me des para Zacatecas se difunde en Zacatecas. Entonces no hubo posibilidad, hubo un acuerdo entre ellos en donde algunas radiodifusoras que sí son regionales dijeron, bueno, ¿cómo ves? Te doy mis tiempos de esa regional para ti y se los permitimos, el IFE lo permitió, nosotros lo permitimos para darles mejores condiciones. La comisión aprobó y les comentaba de este recurso. El Comité de Radio y Televisión dio cumplimiento a ese acuerdo y nos aprobó el pautado, ahí está, ya conocen ustedes este tapete y en ese tapete en donde va el espacio del mensaje, pues en Zacatecas pueden ver ustedes las siglas INDI, que es el candidato independiente. Adelante. El otro tema son las boletas electorales, ¿no? El instituto en el reglamento reconoció desde luego el derecho de estar presente en la boleta electoral con el emblema que ha presentado el candidato y que es con el que compite. Sí estaba en la mesa si debería de permitírseles competir con la fotografía, ¿no? Porque bueno, al final del día los logos de los 7 partidos pues los tenemos yo creo que todos así en la mente. Y en el caso de los independientes es muy poquito tiempo para presentar y para sostener, ¿no? Para impactar con un emblema. Sin embargo, en nuestra ley no se permite la participación de las fotografías o la presencia de las fotografías en las boletas electorales. Lo que sí permitimos esta vez, siguiendo con la resolución de la Sala Superior en el Proceso Electoral Federal 2012, es que el apodo o el apelativo puede estar presente en la boleta electoral y eso puede ser de ayuda, ¿no? En el caso de los independientes. Ahí tienen ustedes una boleta electoral nuestra ya con esta es la de Sombrerete, pueden ver los 2 candidatos independientes, acá la de doctor y allá en la esquina la del otro candidato independiente. Ahí están para que la ciudadanía pueda votar por ellos. Adelante, ahí tienen otra. Fíjense, con Florentino, que es ese logo, tuvimos un asunto muy interesante. El PRI lo impugnó, el emblema, y dijo, oigan, pues es como del PRI, y dice nuestro reglamento que el emblema no puede ser similar al del partido político. Florentino se defendió bien y dijo, a ver, espérate, primero
están al revés los colores, aquí es verde, blanco y rojo. Y en segundo lugar, el verde que va para arriba significa no sé qué esperanza y el camino a la libertad, y el rojo significa no sé qué y no significa lo mismo que el PRI. Pero además los pantones no son los mismos, porque el del PRI, el pantón rojo es el 0. quién sé qué y el mío es el 0.3, ¿no? Entonces, la sala uninstancial del tribunal local decidió que no se parecía al del PRI, y que estaba bien que compitiera con este logotipo florentino en pinos. Ahí tienen ustedes, tuvimos que darle espacio, por supuesto, en la documentación electoral a los candidatos independientes, modificamos toda nuestra documentación electoral, tenemos un problema, compiten 7 partidos políticos, en un municipio 2 candidatos independientes, y el tema es el papel autocopiante que nos tiene que pasar como en 11 copias en esta ocasión. Entonces, pues son los problemas operativos, ¿no?, que vivimos en los institutos electorales. Ahí tienen el acta de cómputo para el PREP. Nuestro PREP desde luego va a identificar los votos de los independientes. Y luego nos vamos al otro gran tema, el listado nominal. Reconocimos el derecho que el candidato independiente tenga representante en la casilla, claro, pero también reconocimos el derecho que tenga listado nominal para que pueda seguir la elección. Pero el IFE nos dice que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que solo a los partidos políticos se les debe de entregar el listado nominal. Entonces, estábamos en un problema, el IFE y nosotros empezamos a ver de qué manera lo podemos hacer. La decisión fue que sería responsabilidad absoluta del IES el buen manejo de los listados nominales de los candidatos independientes. La propuesta que hicimos, y así quedó en la adenda, es que nos iban a entregar el listado nominal para los independientes, que van a correr en los paquetes electorales, que se le va a entregar al representante del candidato independiente en la casilla. Al término de la jornada va a regresar ese listado nominal, porque como ustedes saben, frente a este derecho que tiene el candidato independiente de tener el listado nominal, está el derecho de los ciudadanos al privilegio y cuidado de sus datos personales. Entonces, en el caso de los independientes, en caso de un mal uso, ¿a quién se sanciona, no? Quiero decirles que esto fue impugnado también por los candidatos independientes. Hay un JDC que ya trajo la sala superior, que va a revisar la sala superior. El JDC va contra actos nuestros y del IFE, y seguramente es una de las cuestiones que quedan pendientes de resolver. Ahí está una muestra del listado nominal en donde se señala que es la copia del candidato independiente. Como ya les he platicado, la protección de datos personales es lo que nos preocupa. Está promovido este juicio, si quiere adelantarle por favor, en qué momento, y si fíjense, si ellos dicen entréganmelo en igualdad de condiciones de los partidos políticos, entréganmelo, dice nuestra ley, un mes antes de la jornada electoral. Y además le ponen ahí porque es importante para nuestra estrategia de campaña, ¿no? Entonces, vamos a ver qué resuelve la sala superior. Por lo pronto nosotros estamos en el armado de paquetes, ahí va el listado del independiente, y nuestra intención desde luego es entregárselo a quien haya acreditado como representante en la casilla. Las sanciones que tenemos lo señalamos en el reglamento, vamos a ver si en caso de que se impusiera alguna sanción, no nos dice alguna autoridad jurisdiccional que pues ¿por qué en un reglamento, verdad? Pero ha sido pues motivo de cómo hemos ido caminando. Las infracciones que tienen los partidos políticos, y tenemos como sanciones desde la amonestación pública hasta la pérdida del derecho del aspirante a ser registrado como candidato o candidata independiente, o la cancelación si ya hubiera sido registrado, si quiere, ahí está. Sin embargo, bueno, estamos en plena campaña. Adelante, por favor.
El otro tema que les comentaba, las candidatas y candidatos que hubieran obtenido el triunfo recibirán el 50% de los gastos máximos erogados durante su campaña. Y aquí me detengo simplemente para comentarles lo que sucede en Quintana Roo. En Quintana Roo se estableció el 2% del padrón, como les decía. Cuando lo revisa la Sala Superior, dice que no es un porcentaje alto porque en Quintana Roo tienen derecho al financiamiento público y que además este tema de que haya como una eliminación entre ellos tampoco es inconstitucional porque tienen derecho a financiamiento público. Pero hay una trampa, según yo hay una trampa, déjenme compartirles y ustedes me dirán si sí o si no. El financiamiento público que se da a los candidatos independientes en Quintana Roo es precisamente el 30% que les correspondería como si fueran partido político, es decir, una bolsa para todos, ¿no? Siguiendo este sistema de equidad que tenemos en nuestro sistema electoral. Esa bolsa se va a dividir entre todos los candidatos independientes. En este caso es una bolsa de 1.428.000 pesos para los candidatos a diputados y la misma cantidad para los candidatos a presidentes municipales. Acuérdense que hay 10 candidatos a diputados que se van a distribuir 1.428.000 pesos. Entre 10 les toca de a 142.000 pesos por candidato. Y además, este recurso, este gasto electoral está inmerso en nuestro sistema de financiamiento electoral que señala que el financiamiento público siempre debe de prevalecer sobre el privado. Quiere decir que un candidato independiente en Quintana Roo podrá reunir y gastar de financiamiento privado un peso menos que el público que recibió. Y si recibió 142.000 pesos, pues podrá juntar otra bolsa de privado de 141.999 pesos. Por lo tanto, podrá gastar, ¿cuánto nos da? Como 280.000 pesos, nada más. En Zacatecas, el modelo, decíamos, es hasta tope de gastos de campaña, que en diputados anda como en 2.500. Si ganas, te regreso la mitad. Entonces, te permito pues, ¿no?, esta combinación de recursos y te genero condiciones, a mi juicio, mejores de equidad, ¿no? Claro, para Zacatecas el tema de la fiscalización está siendo un tema interesantísimo. Imagínense nada más, resulta de que tenemos una persona física, si lo vemos desde la materia fiscal, una persona física que está realizando una actividad económica que no existe y que se llama candidatura independiente. Las facturas tienen que salir a su nombre. ¿Y dónde las registra? En nuestro sistema fiscal no existe la figura de candidato independiente. Entonces, ¿cómo lo va a tratar Hacienda? ¿Qué es esa actividad económica? Nosotros hemos acudido al SAT, desde luego con el apoyo de la unidad de fiscalización del IFE, quien también está haciendo el análisis, pues claro, como esto ya viene pronto en lo federal, pues están buscando ya qué vamos a hacer con este otro tema, ¿no? Y en el caso nuestro hemos solicitado que el SAT y que la Secretaría de Hacienda emita una resolución y nos diga qué va a hacer, dónde va a estar ese registro de esta actividad económica que tiene facturaciones, que hace pagos, que nos va a comprobar un gasto y que no sabemos a dónde va a estar. Imagínense, hemos detectado que el candidato independiente como persona económicamente activa en nuestro sistema jurídico tiene relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el SAT, con el IMSS, con sus promotores, con sus proveedores, con el instituto, con la unidad de fiscalización, con el consejo, con el tribunal, etcétera. Es decir, se genera toda una red de relaciones que el candidato independiente tiene y que no hemos solucionado. Pero además nos interesa mucho encontrar de qué se trata, o sea, qué es el candidato independiente desde el punto de vista económico y fiscal. Y fíjense, lo que hemos encontrado es que es un contrato de adhesión plurilateral
que el IES autoriza y que al entregarle su constancia como candidato independiente, hagan de cuenta que le estamos dando su acta de nacimiento para la vida económica, como figura económica, ¿no? Y que tiene derechos y obligaciones en materia fiscal. Y nos preocupa porque en la resolución que se emitió